cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Dios con D minúscula. ¿Hasta cuándo? Fue la pregunta que el profeta Elías le hizo al pueblo de Israel después de que llevaban un tiempo adorando dioses paganos y a veces decirse o catalogarse como el pueblo del Dios de Israel, del Dios verdadero. Era una época en la que el pueblo estaba feliz, disfrutando de los placeres que los dioses paganos le ofrecían. Sin embargo, Elías estaba desesperado ya y convoca al pueblo. Llama al rey de Israel y le dice: vamos a enfrentarnos, vamos a hacer un debate. En otras palabras, estoy parafraseando, hoy día sería un debate. Y ese debate es el que tiene que existir en nuestro corazón, en nuestra vida. Hoy que estamos viviendo esta crisis, esta pandemia mundial con el COVID-19 o el coronavirus. Y ocurrió que precisamente sí, subieron todos a un monte llamado Carmelo para determinar qué Dios era el que se iba a manifestar. Y aquel Dios que se manifestara sería el Dios verdadero. Pero lo que más me llama la atención es esa pregunta que Elías le hace al pueblo, que hoy día yo creo que Dios nos está haciendo y yo hoy te hago a ti. ¿Hasta cuándo vas a estar divagando entre dos pensamientos? ¿Por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios? Si cuando todas las cosas venían bien, antes de esta crisis, antes de esta pandemia, antes de que tuviéramos que estar acuarentenados y ni siquiera tener distancia con la gente, sino que nos abrazábamos, nos saludábamos, ahora hay que tener por lo menos 6 pies de distancia. Distanciamiento. No podemos salir de nuestras casas. Muchos hemos perdido el trabajo. Muchos nos han mandado para la casa sin salario, con la incertidumbre de saber si nos van a retornar el trabajo o no. Muchos ya no tenemos mucho en nuestra alacena, en nuestras neveras, y nos da temor de ir al supermercado. Ya se nos acabó el placer que las cosas materiales nos ofrecían a través de esos dioses con D minúsculas. Y hoy, de pronto, si estamos desesperados y estamos buscando al Dios verdadero. Esta historia que les quiero contar hoy es una historia que ha venido tocando a mi corazón porque hoy Dios también nos está preguntando: ¿por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios? Y es una buena oportunidad. La coyuntura, no solamente económica, sino la situación, la circunstancia en la que estamos viviendo ahora el mundo entero, no solamente en China. De hecho, en China ya pasó. Hoy es sábado 27, 28 de marzo. Ayer fue 27, hoy es 28. Y aunque la pandemia sigue regándose, propagándose, las contaminaciones, las muertes siguen incrementando. Países como Italia, como España, sufriendo. En Estados Unidos, donde yo me encuentro, cada día aumentan más los muertos y los contagiados. Ya pasamos la cantidad de contagiados, creo que hubo en China. Ciertamente hay alivios que el gobierno aprueba. Sin embargo, Dios nos sigue preguntando: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, o si el Dios dinero, el Dios materialismo, el Dios consumismo, el Dios comodidad, zona de confort, zona de comodidad, es el que vamos a adorar.
¿Por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios? Si esta es la última vez que vas a cambiar de Dios, aprovéchala. Y aprovéchala de tal manera que busques a Dios de todo tu corazón, reconozcas las cosas que estabas haciendo, que venías haciendo de manera equivocada, adorando a otros dioses, idolatrando, dedicando tu tiempo a otras cosas, malgastando tu tiempo en juego, en la televisión, dedicando más tiempo. No quiere decir que no veas televisión, no quiere decir que no te diviertas, pero dándole la prioridad a otras cosas más que al Dios verdadero. Hoy, cuando le estás clamando para que resuelva tu situación, para que la pandemia termine, para que si ese familiar que tienes enfermo se sane, se cure, en fin, para que nuestra situación de incertidumbre se termine, se acabe. La pregunta que Elías le hizo al pueblo de Israel hoy nos la hace. ¿Por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios? Y es una historia fascinante que no puedo dejar de dar la referencia, porque yo no me estoy inventando aquí nada. Es algo que ocurrió y en Primera de Reyes, el capítulo 18, lo puedes leer completo. Por eso a veces no me da el tiempo de compartirles a ustedes la esencia total, pero quiero leerles rapidito. Dice así. Dice así, básicamente. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Básicamente les dice: preparen un altar. Y ellos prepararon un altar. Y les dice: clamen a su Dios para que descienda fuego y consuma ese altar. Y básicamente ellos lo hicieron. Asimismo, Elías preparó su altar también, con una serie de características que no quiero hoy comentar porque no vienen al caso. Son más de pronto de historia o de contenido bíblico, pero la realidad es que el pueblo y esos profetas de Baal prepararon su altar y el pueblo de Dios preparó el otro. Elías preparó el otro. Y el Dios que hiciera descender fuego y consumiera los dos altares, ese sería el Dios verdadero. Y ocurrió algo interesante porque los profetas clamaban a su Dios con D minúscula, Dios falso, y ellos querían impresionar a Elías y a todo el pueblo y se rajaban, dice la palabra de Dios, y hacían bulla y hacían alboroto, pero ese Dios no contestaba. Y hoy en día nos está ocurriendo eso. Mire lo que dice este versículo acá. El versículo 24, Elías le dice a ellos: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios el Todopoderoso. Y el pueblo respondió: ok, así vamos a hacer. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: hagan el altar. Después de que lo hicieron, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle. Ese Dios nunca le respondió y Elías se burlaba. Pero hoy, quizás nos podríamos burlar aquellos que sabemos que el Dios verdadero sí va a responder. Pero obviamente en el contexto en el que Elías lo estaba viviendo, él se burlaba porque él estaba ya desesperado. Era el único profeta frente a más de 400. Y lo hizo de manera irónica porque ardía su corazón de rabia. Hoy estamos hablando, obviamente esto es el Antiguo Testamento, ahora estamos hablando de la gracia y la misericordia de Jesús, de Dios, de haber enviado a Jesús de Nazaret como el profeta, el cual no se va a burlar de ti jamás. El verdadero profeta, el verdadero Dios, encarnado en Cristo Jesús,
Vino para decirnos hoy en día a través del Evangelio, a través de todos nosotros que compartimos, que yo sé que tu Dios no te va a contestar. No te sientas avergonzado porque tu Dios no te contesta. Al contrario, reacciona y deja de estar divagando entre dos pensamientos, entre dos dioses. Y que hoy sea ese hasta cuándo vas a estar cambiando de Dios. Y entiendas que ese otro Dios dinero, ese Dios materialista, ese Dios de comodidad y de conformismo, no te va a responder. Pero que Jesús no te va a avergonzar. Jesús hoy te va a decir, pon un alto en el camino y que sea hasta hoy. Y clama a mí. Porque si tú clamas a mí, es decir, a Jesús, yo responderé. Me llama la atención cómo las personas que no quieren atender la voz de Dios siguen clamando e impresionando para ver si ese Dios dinero les responde. Y ciertamente recibirán algunas ayudas, recibirán algunos contentillos que no están mal. Y lo digo especialmente acá en este país donde vamos a recibir ayuda económica del gobierno, lo cual es importante, que el gobierno ayude. Pero no podemos depender del gobierno. Tenemos que ser hombres y mujeres de trabajo, de esfuerzo, y que clamemos al Dios Todopoderoso y que creamos en la provisión de Dios, no en la provisión de un hombre. Porque hoy estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Me gustaría leerles algo que encontré acá que dice: Elías desafió al pueblo a tomar una decisión, seguir a donde quiera que fuera el verdadero Dios. A pesar de que los profetas de Baal se deshicieron en desesperadamente, se deshicieron en alabanzas por su Dios, ese Dios nunca les respondió. ¿Saben? El poder de la posición, la apariencia, las posesiones materiales nunca van a poder responderte en tiempos de crisis. Yo te digo, amigo que me escuchas, gracias por escuchar hasta este momento. Pero si nunca tú has tomado una decisión y has estado dividido y has estado vagando entre dos pensamientos, si a veces crees que yendo a la iglesia, cumpliendo con un rito, un ritual religioso, te sientes bien, pero después que llegas a tu casa, después de que estás en la comodidad de tener tu trabajo y los bienes materiales, te sientes más cómodo y olvidas al otro Dios, hoy es el día de que tú le contestes a Jesús de Nazaret hasta hoy. Porque Él hoy te está preguntando hasta cuándo vacilaréis. ¿Por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios? Y tú le contestes, ya, por ningún tiempo más, ni por un día más. Hoy es el día de tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque después de que Elías se burla de ellos y a ellos no les cayó ni una gota de fuego, ni el sol pudo consumir ni nada del altar que había hecho, en el altar que Elías había preparado, cuando él clama, y la oración de Elías es impresionante porque quizás después lo podemos tocar. Él ora de una manera tan similar a como Jesús oró cuando llegó a la tumba de Lázaro. Y antes de que le diga Lázaro, sal fuera, él oró diciendo: gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me has oído, y lo digo para que estas personas que están aquí a mi alrededor crean que tú me enviaste. De esa manera similar oró Elías antes de que descendiera fuego y consumiera el holocausto. Quiero leérselo, es que quiero leérselo. No puedo irme sin leerles la palabra, porque es la verdad, yo no me estoy inventando nada. Está en el versículo 36 al 37. Básicamente les dice, él ora así: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto de Elías, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y mira el 37, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 2 veces. A veces necesitamos ver caer fuego del cielo para definitivamente dejar de estar divagando entre dos pensamientos, entre tantos dioses y saber hasta cuánto tiempo va a cambiar, vamos a estar cambiando de Dios. A veces necesitamos que caiga fuego del cielo. Y hoy literalmente no está cayendo fuego del cielo porque es un enemigo invisible con el que estamos batallando. Es un enemigo invisible, es un enemigo muy peligroso porque está matando miles de personas en el mundo entero y no lo podemos ver. Un virus, imagínense. Pero estamos hoy en el tiempo preciso para decirle al Señor Jesús, Jehová, tú eres el Dios. Jehová es el Dios. Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y quiero seguirte. Quiero dejar de divagar entre varios pensamientos. Quiero dejar de estar cambiando de Dios. Y hoy cae fuego del cielo y quema tu corazón. Lo transforma. Ese corazón de piedra, ese corazón duro que has tenido, ese corazón tan vulnerable a seguir las cosas pecaminosas, placenteras, a cambiar de prioridades en tu vida y establecer la prioridad número 1 de tu vida al Dios Todopoderoso. Y abrir tu espíritu y tu alma y abrir tu ser para que Jesús de Nazaret llegue a ti. ¿Sabes? A pesar de ese sacrificio que hicieron los profetas de Baal, a pesar del sacrificio que preparó Elías, el sacrificio más grande que ha habido en la historia de la humanidad fue el sacrificio de Jesús, Cordero de Dios, clavado en una cruz. Y cuando Él dijo, consumado es, a pesar de que el Padre lo había abandonado por la carga del pecado de todos nosotros que Él llevaba en sí, Él hizo la voluntad del Padre y murió en esa cruz. Y fue el sacrificio perfecto para perdonarnos por nuestra dualidad, por nuestra falta de carácter y compromiso a seguir al Dios verdadero. O si quieres seguir a otro Dios, síguelo, pero no estés divagando. La misma palabra de Dios en Apocalipsis dice que si somos, que por cuanto no hemos sido ni fríos ni calientes, sino que hemos estado divagando, Dios nos va a vomitar de la boca. Porque Él no quiere áreas grises, Él quiere que tú seas de una sola pieza. Pero yo hoy te pido de todo corazón que no te quedes con los profetas de Baal, que no te quedes con los dioses falsos, que el Dios falso del materialismo, que el Dios falso de la comodidad, del consumismo, de los placeres de este mundo, no te van a responder. Y hoy no te van a responder. Y lo hemos visto cómo no responden. Hoy es el tiempo de buscar a Jesús de Nazaret, de buscar la palabra y compartirla con los demás. Y sobre todo, reconocer que hemos fallado. Porque no somos perfectos. Y la misericordia de Dios, que es aquella cosa que básicamente es recibir el perdón de Dios. La misericordia no es otra cosa que no recibir lo que merecemos. Él nos perdona, nos absuelve, nos hace justos. Y a través de esa misericordia también ser garantes de la gracia, que es el poder que Él nos da. Nos da algo que no merecemos y no nos da algo que sí merecemos. Misericordia y gracia, una combinación perfecta. Porque de verdad nos merecemos la muerte, nos merecemos estar con esos profetas que finalmente en esta historia de Primera de Reyes capítulo 18, cuando desciende fuego y se consume el holocausto de Jehová que Elías había preparado, esos profetas Elías los manda a matar y los matan a todos. Así que es la recompensa que, no la recompensa, es el resultado de que merecemos todos por estar apartados de Dios, del Dios verdadero. Pero en Cristo Jesús
por su misericordia. Ya Él lo pagó por nosotros. Jesús pagó el precio por nosotros. Y al no recibir la paga del pecado, que es la muerte, sino la salvación, recibimos gracia, que es el poder de la salvación, a través de la fe en Cristo Jesús. 20 minutos llevo ya compartiéndote este mensaje. Quizás un poco largo, quizás un poco complicado, pero es una historia fascinante que puedes ir a Primera de Reyes y leer, internalizarla. Y hoy al día de después de muchos años, cuando ya viene Jesús y establece gracia para nuestra vida, te vengo a decir que Jesús de Nazaret jamás se burlará de ti, aunque estés apartado de Él. Jesús de Nazaret quiere que vengas a Él. Quiere que lo aceptes y lo adoptes como su único Señor, su único Dios verdadero. Y que le digas hoy, hasta hoy, cuando Él te pregunte, ¿por cuánto tiempo más vas a estar cambiando de Dios? Y tú le digas, por ningún día más, ni por ninguna hora más, ni por ningún minuto más, sino que hasta ahora, ya, inmediatamente, abras tu corazón y le digas, no más. Y te recibo, Dios, Padre, te recibo, Jesús, te acepto, porque sé que tú eres el que respondes. Si estás pasando por un momento de angustia, por un momento de dificultad por este coronavirus, si tienes familiares enfermos, si ya has tenido algún familiar muerto, que ni siquiera has podido verlo allá en Italia, como me contaba mi hermana, que hay personas que no pueden ir ni siquiera a despedir a sus familiares que ya están muertos, o ni siquiera los pueden visitar. Es una situación tremenda y difícil que están viviendo en España, familiares, amigos. Si la angustia ha tocado la puerta de tu casa, este es el día para que dejes de clamar a lo que venías clamando, a lo que venías teniendo esperanza de lo material. Las cosas cambian en un segundo, la vida cambia en un segundo, las circunstancias nos cambian en un segundo, pero Cristo Jesús y su palabra nunca cambian. Hoy es el día de aceptarlo en tu corazón. Recíbelo, recíbelo. Hace más de 25 años, cuando yo era un adolescente, decidí recibir de todo mi corazón a Jesús de Nazaret en mi vida. Porque aún siendo un adolescente, estaba divagando entre varios pensamientos. Y a veces adoraba al Dios verdadero en la iglesia, pero a veces me iba y disfrutaba y adoraba dioses paganos y placenteros que creían que era lo más importante, lo mejor para mi vida. Y decidí. Y no ha sido un caminar fácil, he vivido muchas situaciones difíciles, pero Él nunca me ha soltado. Y yo nunca he querido soltarme tampoco, a pesar de que he resbalado, pero Él me ha levantado. Hoy es día de decisión. Hoy es el día que tú terminas esa dualidad y dejas de claudicar entre varios pensamientos. Hoy es el día que tú le contestas la pregunta al Señor Jesús: ¿por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios? Y tú le vas a responder: no más. Hoy me decido por Cristo Jesús. Decídete por Jesús de Nazaret. Recíbelo en tu corazón y Él llenará tu vida de paz. La paz que sobrepasa todo pensamiento humano. Esa paz de Jesús. Te dejo con esta reflexión. Quiero hacer una oración corta por ti. Que me ves, que me escuchas. Y si quieres escribirme, escríbeme aquí en Buenos Días con Dios. Estamos también en YouTube. Buenos Días con Dios en YouTube. Compartiendo de lo que creemos que es importante que escuches. Y yo hablo del Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios que nunca falla, el Dios que nunca vacila, el Dios que hace descender fuego del cielo, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la historia, el Dios que siempre, siempre nos va a responder. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Jeremías 33:3.
clama a Él. Él sí te responderá. Él no te dejará caer en vergüenza, como los profetas de Baal. Él contestará tu oración. Él entrará a tu vida y nunca te hará caer en vergüenza. Siempre te sustentará, siempre te llevará, siempre te dará aliento. Pero lo más importante, deja hoy de vacilar entre varios pensamientos en cuál es Dios, si sigo a este Dios o sigo a este otro. ¿Por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios? Contestes esa pregunta. Señor Jesús, te pido por mis amigos, mis hermanos y aquellos que me escuchan y me ven. Yo te pido que si ellos hoy quieren recibirte, recíbelos que ellos te reciban en su corazón. Sella esta decisión. Permite que ellos puedan seguir aprendiendo y conociéndote más y que dejen de estar vacilando y que tomen una decisión radical y firme de seguirte a ti, el Dios verdadero, y que reciban a Jesús de Nazaret en sus corazones y tú les transformes su vida y que tú les des la salvación y la tranquilidad y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene a través de ti, Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, cuídense, quédense en casa y sobre todo reciban a Cristo Jesús en sus corazones. Buenos días con Dios.